Hola a todas y todes, estoy muy contenta de iniciar con el taller de estrategias y metodologías para procesos de enseñanza, aprendizaje para entornos híbridos. Esta es la primera sesión del módulo 1 y en el módulo 1 abordaremos las formas de aprender y entornos virtuales. Y específicamente en esta sesión trabajaremos con las cartografías conceptuales y el aprendizaje basado en la experiencia, una metodología que estaremos trabajando a lo largo de todo el taller. Sin embargo, es importante comenzar con el proceso conceptual y cambiar quizá nuestros aprendizajes también sobre lo que entendemos o hemos construido o hemos definido como escuela, como aprendizaje, como educación y como enseñanza. Así que estaremos abordando y haciendo un recorrido por toda esta cartografía para llegar a las cuestiones de la experiencia, nuestra experiencia para los entornos de aprendizaje. Así vamos a comenzar. Como les decía, hablar de conocimiento, pero no solo del conocimiento, de toda esta generalidad de conocimiento, sino también de cómo hemos aprendido a relacionarnos con el mundo, cómo hemos aprendido incluso el mundo y cómo en ese mundo también nuestras interacciones y nuestras formas de hacer y de aprender han sido construidas y tienen o obedecen a todo un proceso que se ha venido construyendo en cuanto a los territorios del conocimiento. Para la geopolítica del conocimiento dentro de las pedagogías críticas, hay 4 elementos importantes que se interrelacionan entre sí, no son 4 conceptos o 4 abordajes aislados, siempre es importante acotarlo, son 4 elementos que se interrelacionan y que tienen que ver con todo nuestro proceso y nuestra interrelación desde cómo entendemos la escuela, en qué contexto histórico surgió la escuela, hasta nuestros cuerpos, ¿no? Entonces es muy importante tener como estas relaciones y cómo se ha venido construyendo el mundo. Estos 4 elementos son la historia, el colonialismo, el territorio y la producción de sentido. En esos 4 apartados, pues hay otros, digamos, conceptualizaciones, otros subsistemas, otros submundos, ¿no? Dentro de la historia tenemos a la memoria como un elemento importante, ¿no? La memoria nos brinda ese aprendizaje del proceso histórico en el que nos formamos y del cual formamos parte. Los símbolos y tradiciones. Los seres humanos somos la única especie que tiene tradiciones y que tiene símbolos, ¿no? Otras especies tienen otras formas, códigos para comunicarse, pero los humanos generamos estas construcciones a partir de lo que conocemos para estructurar símbolos y tradiciones. Y el conocimiento ancestral que está adherido a nosotras y nosotres y que viene con nosotros y que nos dice mucho de lo que somos, pero también de lo que no somos, ¿no? Por otro lado, tenemos este territorio que hablamos también del territorio físico, pero también de ese territorio en el que nos hemos construido como ciudadanos y como nación, ¿no? El situar geográficamente, la práctica cartográfica y también el aspecto de la cultura y lo económico vinculado a los territorios. ¿Quiénes somos a partir de la estructura territorial? ¿No? ¿Cómo es que nosotros nos situamos geográficamente? No es lo mismo vivir en frontera con Estados Unidos que en frontera con Guatemala, o vivir en el centro del país que vivir en el sureste, vivir en Guerrero, vivir en Sonora, vivir en Tlaxcala. Entonces, cada uno de estos puntos territoriales van estableciendo un situarnos de maneras distintas. Es decir, aunque pareciera que todo es una generalidad, el situarnos nos funciona para entender que las generalidades funcionan para ciertos tipos de realidades, pero no para todo. Y luego viene el colonialismo, que es un ejercicio, una palabra que nos ha acompañado a lo largo de la historia, que también nos determinó como cultura, como sistema, como proceso. Entonces aquí tenemos las definiciones de sistema mundo, ¿no? Esta noción de sistema mundo moderno, ¿no? Que tiene que ver con una serie de interrelaciones de cómo vamos a construir el ser modernos, el ser parte de un progreso. También dentro del colonialismo se dan las jerarquías globales, ¿no? Las jerarquías de quienes pueden controlar y pueden decidir una serie de cosas, pero no solo a nivel de territorio local, sino a nivel global, ¿no? Cómo pensamos esas interrelaciones que cuando, por ejemplo, fue
el proceso de colonialismo en América Latina, cómo eso impulsó la economía en Europa, ¿no? Y todas las estructuras europeas que estaban desarrollándose en ese momento a partir de los ejercicios de dominación que se estaban desarrollando en, obviamente, toda lo que son las Américas o América Latina, mejor dicho, ¿no? Entonces, el colonialismo también nos ha marcado conceptualmente y también nos ha marcado una definición del mundo y de las interrelaciones en ese mundo, para bien y para mal, en los dos caminos, sin ser demasiado binarios, pero de alguna o de muchas maneras ha establecido también esos caminos, el cómo nos estructuramos como identidades dentro de territorios. Y uno también de los que me parecen muy importantes es la producción de sentido, es decir, cómo construimos esa producción de sentido en interrelación con todo lo demás, ¿no? Y aquí ya vamos a hablar de definiciones, cómo definimos, por ejemplo, escuela, cómo definimos educación, cómo se define incluso, por ejemplo, naturaleza, ¿no? Estas definiciones que tienen que ver mucho con todos los demás aspectos, las representaciones de esas definiciones. Es decir, cuando nosotros decimos naturaleza, ¿en qué pensamos? ¿Cuál es la primera representación? Y luego el cuestionamiento, que no necesariamente esa representación es el absoluto de una definición ni la definición misma. Y esto pasa también con las formas en que hemos aprendido a aprender, valga la redundancia, y las formas del conocimiento. ¿Qué sí es conocimiento dentro de un espectro académico, por ejemplo, de un contexto ancestral? ¿No? Yo hablo siempre mucho de pedagogías ancestrales, conocimiento local, ciencia local, ¿no? Materiales ancestrales, porque remiten a definiciones y representaciones distintas de las representaciones que nos han ofertado y brindado sobre, digamos, estos contextos o entornos. Y evidentemente la producción de conocimiento, ¿no? Que es ya este sistema en el que nosotros aprendimos. Y de ahí, pues obviamente, esta geopolítica del conocimiento empieza a cuestionar todo lo que aprendimos. Para esta específica, digamos, profundización sobre geopolítica del conocimiento, me gusta citar a Walter Miñolo, ¿no? Cuando, por ejemplo, él dice, pensemos en cualquier historia de la filosofía, por ejemplo. Esa historia que va de Grecia a Europa, pasando por el norte del Mediterráneo, de tal manera que todo el resto del planeta queda fuera de la historia de la filosofía. Así, en América Latina hay una larga tradición en la cual una de las preguntas es, ¿existe una filosofía en América Latina? Cuando nuestros referentes o sobre todo nuestra construcción de la filosofía no es necesariamente del territorio, viene de otros espacios geográficos, de otros contextos de conocimiento. Entonces, ¿cómo es que nosotros y nosotros estamos construyendo la idea, en este caso, en el ejemplo que pone Walter Miñolo, de filosofía, y en el caso de nosotros y nosotras, preguntarnos cuál es, digamos, la geopolítica del conocimiento que hemos configurado y construido sobre el aprendizaje, sobre la educación, sobre la enseñanza y obviamente sobre la escuela? ¿Qué es lo que construimos como una representación y definición de eso? Que a lo largo del tiempo, pues hemos visto cómo la escuela ha tenido diferentes procesos de crisis, ¿no? Cómo se ha estructurado y se ha tenido que reestructurar. De hecho, el proceso del confinamiento nos visibilizó completamente, pues, la necesidad de reestructurar lo que habíamos configurado como aprendizaje, enseñanza y obviamente escuela. Y en ese sentido es que pensamos en pedagogía, ¿no? En la pedagogía como es muy importante que siempre definamos desde dónde estamos tomando en cuenta la noción de pedagogía y de práctica pedagógica, porque cuestionarnos los conceptos también nos hace revisar estos conceptos y empezar a desglosarlos para, de muchas maneras, no solo cuestionarnos, sino irlos analizando y poder reconstruirlos, reconfigurarlos, renombrarlos. Y lo que hemos aprendido de qué es pedagogía es que es la ciencia que estudia la educación
y el objeto principal de su estudio es la educación como un fenómeno sociocultural. Y esta definición es muy importante. ¿Por qué razón? Porque pone un elemento importante como que la educación es un fenómeno sociocultural. Si es un fenómeno sociocultural, todos los elementos que están alrededor de nosotras y nosotros generan un proceso pedagógico, una práctica pedagógica. Es decir, a lo que me refiero es que en una cultura como la que vivimos hoy, por ejemplo, contenidos que sabemos, por ejemplo, que hay quienes hacen como pequeños cortometrajes educativos en TikTok, en YouTube, se convierten también en procesos pedagógicos. Porque claro, si la educación es un fenómeno sociocultural, todos los procesos que suceden alrededor son elementos de los cuales estamos aprendiendo. Por ende, no podemos omitirlos, no podemos desaparecerlos y sobre todo no podemos sacarlos del constructo, evidentemente, de aprendizaje. Esto se interrelaciona justo con las geopolíticas del conocimiento, como veíamos en ese mapa o en esa infografía, que todos los elementos se interrelacionan, porque al ser un fenómeno sociocultural, pues nosotros en todo momento estamos teniendo pedagogías, ¿no? Por ejemplo, las pedagogías de la crueldad, ¿no? Las pedagogías digitales que las vamos a revisar aquí, las pedagogías sobre el aprendizaje situado, las pedagogías sobre el aprendizaje experiencial que vamos a también abordar en este taller. Entonces, todas estas interrelaciones son importantes que las tomemos en cuenta. Una persona aprende también, y no estoy diciendo que todo ese aprendizaje, no quiero poner como estas dos derivaciones entre negativo y positivo, pero sí es importante decir que estamos también teniendo un aprendizaje de un video de Shakira como de una sesión como esta o de una clase de un tema en específico. Y esto es importante tenerlo porque eso que se está generando en el video, por ejemplo, de una cantante como Shakira, está generando procesos de fenómenos socioculturales de los cuales estamos aprendiendo temas como los afectos, como el relacionarnos frente a esos afectos. Entonces, también son ejercicios de aprendizaje y también de pedagogías, si lo vemos un poco más profundamente, ¿no? En ese sentido, es que nos cuestionamos qué aprendimos, es decir, cómo aprendimos el mundo, que yo ya lo había comentado desde la primera diapositiva. Ese cómo aprendimos el mundo se interrelaciona con la geopolítica del conocimiento, con las pedagogías y con las nociones de educación y escuela que a veces no están involucrando estas, digamos, opciones de aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprendimos el mundo? Lo aprendimos con maneras deliberadas, construidas, que surgieron en coyunturas específicas. Pensemos en la escuela. ¿Cómo usamos el concepto escuela? ¿En qué momento histórico surgió la idea de la escuela? ¿Bajo qué terminologías? ¿Con qué intenciones económicas, políticas, sociales? Y que todavía se mantiene hasta nuestras épocas. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo esa escuela? Pues con una escuela que ya no nos define en este momento, que ya no nos construye y que tendríamos que comenzar a replantear y nombrar. En ese sentido, me gusta mucho poner el ejemplo de la pantalla. En esta pregunta de cómo aprendimos el mundo y qué aprendimos del mundo durante todo lo que hemos de alguna manera recorrido a lo largo del confinamiento y de la pandemia, pues estuvimos en relación con la pantalla. Pero si nosotros hacemos una revisión sociocultural de lo que aprendimos de pantalla, nos vamos a dar cuenta que no tienes nada más que ver con la pantalla de la computadora, sino que el mundo lo aprendimos a través de una pantalla. Si nosotros vamos al cine, eso que está frente a nosotros no es redondo, no es ovalado, es rectangular o cuadrado. Y si nosotros pensamos en la forma de la pantalla, usualmente vemos una pantalla cuadrada y mayoritariamente rectangular. Si nosotros vamos al teatro, vemos otra pantalla, ¿no? Entonces, en esa pantalla sucede todo. Nuestra realidad está mediada sobre una pedagogía, un aprendizaje de
pantallas. Es decir, cuando te subes al auto, tu ventana es una pantalla. Tu ventana de casa es una pantalla. Y estructuramos de manera inconsciente que el aprendizaje sobre la pantalla está acotada, es decir, que no se sale de esa pantalla, pero ya no estamos viendo la pantalla, sino todo lo que estamos acotando, es decir, ni siquiera lo cuestionamos. Y cómo aprendemos o qué aprendimos es una, digamos, interrelación muy interesante pensar en la pantalla, porque la pantalla en este momento histórico la interrelacionamos a la pantalla de la computadora, pero no es así. Nosotros vivimos estructurados en una pantalla casi en todos nuestros días. Y no es una casualidad que las computadoras, los teléfonos y todos nuestros dispositivos generen esta replicación a partir de la experiencia también de la televisión y todo lo que se construye pedagógicamente alrededor de esa pantalla. Por ejemplo, me gusta mucho poner este ejemplo. Cuando comenzamos con la interrelación de la pantalla, usualmente nos preguntamos, por ejemplo, en las diferentes plataformas de video sincrónico, ¿por qué pensar una pantalla solo desde el rectángulo? ¿Por qué no pensar la pantalla desde otro lugar, desde la sonoridad, desde otras implicaciones? Porque tenemos un aprendizaje de que en la pantalla solo se mira, es decir, que la pantalla tiene una interrelación con la imagen. Y a mí me gusta siempre pensar y extremar los conceptos y las construcciones de esos conceptos. Por eso me gusta siempre nombrar la pantalla como posibilidad, pero también como imposibilidad. Es decir, la pantalla como una posibilidad que se extienda más allá del recuadro y de la imagen. Es decir, una pantalla podría ser sonido, una pantalla podría ser olor, una pantalla podría ser sensaciones, voz, digo, ya dije sonido, y también la imposibilidad de lo que me da la pantalla y con ella rehacer cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque como tenemos este aprendizaje, esta pedagogía, esta geopolítica de conocimiento construido alrededor de la pantalla usualmente es eso, una imagen que pasan cosas, que puede ser acompañada de video, de fotos, pero que al final es una imagen y al final es una acotación. Entonces, me gusta siempre llevarlo más allá y pensar que la pantalla puede convertirse en herramienta de narración didáctica histórica a manera de diario, como simple pantalla, y traspasar más allá hacia lo sonoro, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué cuando vemos la pantalla solo pensamos en imagen? ¿Por qué? Pregúntenselo ustedes por qué cuando pensamos en pantalla, por qué cuando ustedes piensan en pantalla, están pensando solo en eso. Y Lisa Bloch, una filósofa uruguaya, ella habla de la pantalla, ¿no? Y cómo al mismo tiempo esta revelación de lo cotidiano en esa pantalla nos lleva a considerarla con la mirada, con el pensamiento, desde una óptica cercana, casi microscópica. Porque Lisa Bloch dice que cuando vemos la pantalla, en realidad no la estamos viendo. Es decir, estamos integrando una construcción y una estandarización de lo que construimos como la pantalla, pero a la pantalla en sí misma no la estamos viendo. Por eso ella habla de la revelación de lo cotidiano, de no solo mirarla, sino pensarla y verla tan cerca que es casi como un ejercicio microscópico de esa pantalla. Este es un texto que ella tiene acerca de las pantallas, que es muy interesante porque justo hace esta profundización de cómo nos olvidamos realmente de la pantalla y solo vemos la estructura y la construcción, la pedagogía y el aprendizaje de la pantalla, ¿no? Y aquí vienen varios elementos importantes. Se hace necesario y emergente desnaturalizar el lenguaje, es decir, cómo aprendimos las palabras, las cargas de las palabras y las construcciones alrededor de esas palabras, ¿no? Y ya no solo de las palabras, también de las formas de trabajar, es decir, quiero que se pregunten cómo ustedes se están pensando dentro de un ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cuando enseñan, cómo están enseñando y cuando aprenden,
cómo están aprendiendo y bajo qué sistemas construyeron esas formas de aprender y de enseñar. Y esto es muy importante porque sin que nos demos cuenta, tenemos estructuras que vienen acompañándonos, que ni siquiera tenemos tan claro de dónde las adquirimos, pero que son formas de trabajar que para abordar el aprendizaje desde lugares mucho más expandidos, mucho más diversos, con más opciones, hay que desnaturalizar el lenguaje y esas formas de trabajar. Y también hay que recordar que nuestra experiencia y la de los que están en un proceso de aprendizaje es importante. No solo la del docente, tallerista, profesor, tutor, sino también de quien está en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, nuestra experiencia como alumnas, alumnos y alumnes es importante, como también su experiencia como docencia, porque eso nos da herramientas y referentes para poder cambiar las formas en las que aprendimos a trabajar, tanto la enseñanza como el aprendizaje. ¿No? Tenemos como elementos ya muy adheridos a nosotras y nosotros, en los que creemos que tenemos que, por ejemplo, hay quienes toman notas todo el tiempo, pero eso no es para todas y todes. Hay quienes aprenden poniendo atención y hasta el final haciendo notas. Hay quienes tienen que ir haciendo notas porque si no, olvidan lo que están aprendiendo. Sin embargo, hay una construcción de una metodología casi inamovible de cómo es aprender y cómo es enseñar, ¿no? También esta noción que nos acompaña en la construcción de la escuela y del aprendizaje en donde el profesor se pone frente a un grupo, ¿no? De un grupo de cualquier edad, ¿no? Sea desde niñez de primaria hasta nivel superior o maestría, y tiene esta noción, porque a veces nos acompaña, aunque trabajemos mucho en ello, a veces nos acompaña y sin querer también se produce, y a veces tampoco es consciente, y a veces sí es consciente, esta noción de que yo llego y doy una serie de conocimientos y pareciera que esos que están frente a mí están vacíos y yo llego y les estoy dando todo, ¿no? Y entonces es casi como una noción de yo vengo, te doy, me vacío, te dejo, y no una noción recíproca en la que el que está y la que está frente a mí tiene una serie de experiencias que son tan importantes como las mías y tenemos un ejercicio de retroalimentación. Por eso es importante ir desnaturalizando la noción de las palabras y conceptos que nos acompañan, como los que ya he mencionado, escuela, aprendizaje, pedagogía, enseñanza, y también las formas que están adheridas de trabajar a esas palabras y a esos conceptos. Y aquí es donde vamos a empezar a entrar ya a las nociones de experiencia y de aprendizaje. En primera instancia, quiero regresar a la noción de aprendizaje, porque la noción de aprendizaje me parece muy importante más allá de la noción de escuela y de la noción de educación. El aprendizaje, por ejemplo, dentro de la educación expandida, o ellos enunciaban que se producía en cualquier lugar y en cualquier momento. Y esa frase es tan importante porque eso quiere decir que si la educación es un proceso o un fenómeno sociocultural, eso quiere decir que el aprendizaje justo se produce en cualquier lugar y en cualquier momento. Cuando veo una película, cuando escucho una pieza en piano, cuando veo en la calle a alguien que se cae, cuando voy caminando por la calle, cuando estoy en una sesión, en una clase, y ese aprendizaje entonces se vuelve mucho más diverso y no solo se adhiere a la noción de escuela y de educación. El aprendizaje sucede incluso fuera de un entorno educativo, ¿no? Y me gusta mucho poner énfasis en estos elementos porque hablan de los procesos del aprendizaje. El aprendizaje es resultado de la atención, del estudio, de la experiencia, de la instrucción, del razonamiento, también de la observación y de la influencia de factores externos con los que estamos interactuando todos los días. Entonces, ustedes ven todo esto, el aprendizaje se vuelve inter y transdisciplinario.
y no está adherido solamente a la escuela o a la educación. Y cuando nosotros vemos esto más claramente, entonces podemos pensar en estrategias y metodologías que no solo se adhieren a ese aprendizaje de la escuela y de la educación, sino que todo lo que está en nuestro contexto pueden ser elementos que nosotros podemos emplear o utilizar para diseñar procesos de aprendizaje, ¿no? Y esto es muy importante porque lo que nos visibiliza es que el aprendizaje no implica solo conocimientos aislados. Y ya desde que revisábamos la definición de pedagogía, de conocimientos socioculturales, de fenómenos socioculturales, ya teníamos esta interrelación de que no son conocimientos aislados, de que están en interrelación con muchos elementos, conceptos y campos de estudio que están sucediendo todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido es que, si ustedes recuerdan, es resultado de todos estos elementos, pero uno de esos elementos era la experiencia. Y como dije al principio de la sesión, vamos a empezar a hablar y abordar a la experiencia como un proceso dentro o basado en el aprendizaje, o experiencia basada en aprendizaje, o aprendizaje basado en experiencia, mejor dicho. Y esta experiencia es muy importante porque determina una serie de elementos que para nosotros se vuelven recursos. Es decir, por ejemplo, cuando pasamos de los entornos físicos a los entornos virtuales, ¿cómo era nuestro proceso de nuestros talleres en los entornos físicos presenciales? ¿Y cómo adherimos eso a los entornos virtuales? Me pasaba mucho, por ejemplo, que una de las preguntas era, ¿cómo paso mi clase o mi sesión de experiencia corporal de lo presencial a lo virtual? Y evidentemente esto implicaba retos porque estamos hablando del cuerpo. Y siempre preguntaba y hago siempre la misma pregunta. ¿Cuál era la experiencia de tu taller o de tu sesión de experimentación corporal o de experiencia corporal? Pues eso, la interrelación con el cuerpo, sentir nuestros cuerpos, tener la conciencia de nuestros cuerpos y hacer una experiencia corporal. Eso lo podemos trasladar del contexto presencial al contexto virtual a partir de la experiencia. Y es que si la experiencia era que en algún punto del ejercicio presencial cerrabas los ojos y tocabas tu cuerpo y había una interrelación con los sonidos, ¿no? Con a lo mejor lo que estaba alrededor, eso también se podía provocar a partir de la experiencia. Entonces siempre les preguntaba cuál era la experiencia que estaban detonando o querían detonar y cómo trasladarla de un entorno a otro. Y es lo mismo del virtual al presencial, es decir, cuál es el elemento importante que se estaba buscando y obviamente el objetivo para trasladarlo, ya sea de un entorno virtual al presencial o de un entorno presencial al virtual. Y en ese sentido, cuando hablamos de la experiencia dentro de los procesos de aprendizaje, estamos hablando de la importancia del papel que juega la experiencia en el proceso. Cuando digo proceso, esto es un elemento importantísimo en el proceso de aprendizaje. No solo es la experiencia por la experiencia, sino ese proceso que en el ejemplo que estaba poniendo estaba determinando. Es decir, a distancia, yo podía pedirles que cerraran sus ojos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos era cerrábamos cámaras, todas y todes, abríamos micrófonos y hacíamos este ejercicio en donde escuchábamos el sonido de todas y todes y al mismo tiempo nos íbamos tocando el cuerpo más lento, más rápido, dependiendo de lo que le estábamos focalizando nuestra atención sonoramente. Es casi como un ejercicio de meditación, pero con una práctica sobre el cuerpo y el sonido o la sonoridad. Y en ese sentido, esa experiencia se vuelve importantísima en el proceso de aprendizaje que yo puedo retomar para generar estrategias y metodologías que vamos a ir viendo más adelante. Para David Kolb es uno de los grandes, digamos,
bueno, pues estudiosos, investigadores que conceptualizan los procesos de aprendizaje basado en la experiencia. Y él define el aprendizaje como el proceso por medio del cual construimos conocimiento mediante un proceso de reflexión y de dar sentido a las experiencias. Si bien hay muchas definiciones sobre aprendizaje, esta nos parece interesante porque está hablando de varios elementos importantes. Por ejemplo, el primero es que construimos conocimiento y utiliza la palabra mediante un proceso de reflexión, es decir, de reflexionar, de analizar, de hacer consciente, de hacernos cargo y de dar sentido a esa reflexión, pero también a esas experiencias. ¿Ok? Entonces, me gusta mucho cuando él pone esto, un proceso de reflexión y de dar sentido a esas experiencias que estamos analizando, que estamos reflexionando y que a posteriori le daremos sentido. Es decir, en el ejemplo que hemos venido abordando, ¿cuál era o cómo era darle sentido a esas experiencias con el cuerpo? Descubrir nuestra corporalidad, descubrirnos también en los procesos de aprendizaje del cuerpo cuando está mediado a través de una pantalla, en este caso de una pantalla virtual, y cómo también experimentar la noción de corporalidad más allá de lo presencial, ¿no? Cómo pensamos nuestros cuerpos mediados o a través de lo digital. Entonces, ahí yo ya voy construyendo sentido. Esto lo estoy poniendo como ejemplo, pero habría muchos otros ejemplos. Y en ese sentido, otra cosa muy importante o elemento es situar nuestra experiencia. Es decir, no va a ser la misma experiencia que yo lo haga en presencial, que yo lo haga en virtual, y tampoco mi experiencia como docente, como tallerista, como alumne, va a ser igual si yo estoy en el sureste mexicano aprendiendo sobre geografía que si estoy en el centro del país. Situar la experiencia nos da herramientas, nos da elementos para saber y definir específicamente en qué lugares nos vamos a mover, cómo nos vamos a pues visualizar en esos entornos de procesos de aprendizaje. Situar, vamos a hablar también de situar los aprendizajes hacia la segunda sesión, ¿no? Hacia la siguiente sesión que tendremos. Ustedes ya lo verán, ¿no? Lo verán plasmado de cómo situar el aprendizaje. Ahora estamos hablando de la experiencia y vamos a ir avanzando hacia el aprendizaje. En ese sentido, pongo dos ejemplos que me parecen importantes en cómo situar experiencias y también cómo situar, ya me voy un poco vinculando hacia situar el aprendizaje y también todas estas nociones de geopolíticas del conocimiento, de pedagogías y de aprendizaje. Estas imágenes que ustedes están viendo es de una mujer de la comunidad, Ibitupurá, perdón, de la comunidad guaraní, Argentina, en frontera con Paraguay, y específicamente lo que está haciendo en esa imagen es hacer pan, un pan delicioso combinado con harinas del lugar y que ellos de una manera muy específica trabajan a partir de estar amasando con manos, todo se hace a mano, se vuelve o se forma este pan, como ustedes ven, en una porción pequeña y después para cocerlo, a diferencia del pan de horno, sí también tiene una cocción de calor, pero se introduce en la tierra, que en realidad lo que ustedes están viendo son realmente brasas y todo lo que está abajo es ceniza. Entonces lo que se hace es que se entierra este pan y con el calor de las brasas y de la ceniza se va cociendo. Entonces es muy interesante porque cuando fuimos a este encuentro de aprendizaje, a nosotros nos invitaron, a mí me invitaron a generar un proceso de enseñanza-aprendizaje con la comunidad guaraní a partir de procesos y metodologías sobre ciertos elementos o sistemas vivos de su contexto natural, ¿no? De la parte en la que ellos viven, para poder desarrollar pues algunas técnicas. Básicamente a nosotros nos habían pedido un taller
de biomateriales. Sin embargo, al llegar ahí y ver todas las técnicas y ver todas sus metodologías, lo que nosotros decidimos fue situar la experiencia, su experiencia, y evidentemente generar procesos de aprendizaje situados con respecto al territorio, a los conocimientos ancestrales, a las tecnologías locales que ellos manejan y a las formas en que ellos producen los productos, desde comestibles hasta con los que construyen su casa. Entonces, para nosotros, aquí hay otro miembro de la comunidad que nos está mostrando pues la serie de elementos que están en los árboles, los líquenes, los hongos, y que los tienen ahí, que por diversas causas se ha perdido la información a lo largo del tiempo. Ellos tienen una riqueza en hongos impresionante y sin embargo los hongos, por ejemplo, no son aprovechados por las comunidades ni siquiera para comerlos demasiado. Entonces los comen obviamente, pero pues los hongos tienen muchas aplicaciones que van desde lo comestible, ¿no? Hasta se pueden hacer materiales. Entonces nosotros fuimos preguntando quiénes tenían esa información, quiénes quedaban en la comunidad, ¿no? Cómo era su interrelación, y ellos nos fueron contando, y evidentemente este proyecto pues fue un ejercicio casi de compartir, de que ellos nos compartieran, y para nosotros fue muy importante aprender que cuando vas a hacer una experiencia de aprendizaje es importante situarla y situar también en función de ese territorio y del conocimiento de las personas que están ahí. Entonces la experiencia se hace más valiosa y la experiencia también se vuelve un medio para los procesos de aprendizaje. Y nos gusta mucho esta frase, a mí en lo personal, me parece que regresa a esa cuestión de la geopolítica del conocimiento. La memoria de lo que decimos y las luchas que traemos son importantes porque generan procesos de aprendizaje, de enseñanzas que se pueden transformar en pedagogías alrededor del bosque, de la selva, del cuidado del bosque y de la selva, de la interrelación con la salud de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces es muy importante que esa memoria, que forma parte de un proceso histórico, de dar sentido, de una experiencia específica, evidentemente se convierte en un entramado de educación, aprendizaje y enseñanza sobre la interrelación con el contexto natural, en el ejemplo específico de la comunidad guaraní, pues de la frontera entre Argentina y Paraguay. Y recuerdo mucho, y en este sentido voy a mencionar a Kai-Fu Lee, cuando él menciona que para generar procesos de aprendizaje mucho más significativos, necesitamos destrezas. Y esas destrezas él las enuncia de tres maneras. Por un lado, necesitamos curiosidad, ¿no? Esta curiosidad que nos hace cuestionarnos, que nos hace investigar, que nos hace justo pensar de dónde aprendimos esto, cómo lo aprendimos, o en nuestro caso, en el caso de la comunidad guaraní, pues preguntar por qué habían perdido o por qué tenían esta interrelación mucho más limitada y escasa con los hongos, y empezar a partir de eso pues obviamente a construir procesos de aprendizaje. Después está el pensamiento crítico, que es cuando hacemos preguntas, reflexionamos y analizamos esas preguntas y generamos metodologías, instancias, formas con ese pensamiento crítico. Hay muchas, obviamente, no son estas todas las destrezas, sin embargo, me parecen tres destrezas importantes, y la creatividad. Es decir, esa creatividad que nos permite hacer las cosas de maneras distintas, plantear otros procesos, plantear otras estrategias. La creatividad es algo adherido al ser humano, no es un espacio reservado a ciertas disciplinas ni a ciertas personas. La creatividad viene en matices distintos, en formas distintas y en densidades distintas. Se puede sentir o podemos incluso pensar que alguien es más creativo que nosotras y nosotres. Y no es que sea más creativo, solo que lo expresa de otras formas. Yo también soy creativa, pero expreso mi creatividad de formas distintas. Sin embargo, la creatividad me posibilita hacer, definir, proponer una diversidad más amplia. Si nosotros pensáramos más a menudo
que todas, todos y todes somos creativos, esto cambiaría por completo la noción de que solo ciertas disciplinas y ciertas personas tienen la exclusividad en la creatividad y podríamos proponer más cosas. Es decir, la pregunta es, ¿un abogado puede ser creativo? ¿Un contador puede ser creativo? ¿Un diseñador puede ser creativo? Claro, todos podemos ser creativos e incluso dentro de nuestras propias disciplinas, ¿no? En las formas en que abordamos cierto caso, en la que estamos proponiendo una comprobación fiscal. La creatividad, como acabo de mencionar, no es un campo específico de ciertas disciplinas o personas y es una habilidad que también y una destreza que podemos desarrollar mucho más a lo largo de ciertos ejercicios y a lo largo del tiempo y haciendo ciertos ejercicios, ¿no? Y a partir de esto, diseñar aprendizaje es muy importante y los procesos del aprendizaje a partir de entornos basados en la experiencia. Es decir, ¿cómo lo vamos a diseñar? ¿Cómo vamos a diseñar ese aprendizaje, ese proceso, esa metodología basada en nuestra experiencia? Hay muchos referentes, hay muchas metodologías, pero antes de entrar a fondo en el cómo, vamos a abordar también cómo aprendimos, no solo el cómo de cómo hacemos una metodología, sino incluso el por qué aprendimos que las metodologías son de cierta manera y no se pueden cambiar. O por qué aprendimos que los procesos solo tienen que pasar de cierta manera y no se pueden cambiar. En ese sentido, ¿no? Es muy importante preguntarnos cómo aprender desde la experiencia y su sentido significativo. Es decir, cómo a través de esta experiencia yo voy a dar sentido, pero que sea significativo y a partir de eso voy a diseñar procesos y metodologías para poder transmitir, compartir esa, esa experiencia ya transformada en aprendizaje, ¿no? Y vamos a hablar de la metodología. Nosotros a lo largo del tiempo hemos aprendido que las metodologías mayoritariamente son unas y son inamovibles. Es decir, hay una metodología para pensar el diseño, hay una metodología para pensar lo educativo o para hacer estrategias educativas, hay una metodología para hacer investigación científica, ¿no? El método científico. Y hemos aprendido a lo largo del tiempo que estas metodologías, estos procesos, estos pasos son inamovibles y que no pueden adaptarse a los contextos. Y esto ha sido una complejidad importante porque entonces pensar el diseño, por ejemplo, en una región como puede ser Inglaterra, es completamente distinta a pensarla en Perú. Y entonces las metodologías tienen que hacer abordajes distintos porque se sitúa el aprendizaje y la experiencia de manera distinta. E incluso dentro de nuestros propios territorios, es decir, vamos a hablar de México, dentro de México, o vamos a ir acotando, vamos a hablar de México y después vamos a hablar de Monterrey, ¿no? Y después dentro de Monterrey, de las diferentes entidades de Monterrey. Evidentemente, la experiencia de pensar el aprendizaje en todos estos territorios es distinto porque tienen condiciones distintas, tienen accesos distintos, donde puede ser que el acceso a una computadora sea muy accesible, sencillo y rápido, puede ser que en otro no. Y entonces tengamos que desarrollar metodologías más acotadas a esos territorios y a ese situar aprendizaje o ese situar también experiencia, situar aprendizaje basado en la experiencia. Y esto es muy importante porque vamos a empezar a hablar de metodologías vivas. Las metodologías no son inamovibles, no están muertas y no son estáticas, sino son metodologías vivas. Este no es un concepto mío, este no es un concepto que yo proponga, es un concepto que comienza a desarrollarse a través de una investigación de la socióloga Celia Lowry, en donde ella, en la Universidad de Warwick, ¿no? Hace todo una investigación a partir justo del enfoque sociológico de cómo se interrelaciona con lo metodológico, con los procesos creativos y con los procesos en general. Entonces comienza a darse cuenta que los métodos no pueden ser concebidos simplemente como instrumentos
o herramientas. Por el contrario, deben ser comprendidos como prácticas, porque si lo vemos solo de manera utilitaria como instrumento o herramienta, los vemos desde un lugar inamovible. Y cuando los pensamos como una práctica, esta práctica puede ir cambiando y puede irse modificando a lo largo del tiempo, a lo largo, obviamente, del contexto o en el contexto, mejor dicho, ¿no? Podemos situar ese método o esa metodología de acuerdo con la experiencia, el territorio, la comunidad, con varios elementos. Y ella escribe este texto que en realidad es una entrevista que se llama La vida social de los métodos como objetos epistémicos. Es decir, el método no como solamente una herramienta, sino como un ejercicio de aprendizaje y también como un medio o como una práctica para generar e incentivar los procesos de aprendizaje. Si nosotros lo vemos desde este lugar, entonces cambia mucho el cómo hemos ido abordando, aprendiendo y compartiendo y replicando la noción de la educación y del aprendizaje adherido a la escuela, ¿no? Y que pareciera que se tiene que dar en una sola forma, con unas solas prácticas, que podemos evaluar solo de ciertas formas. Sí, hay un método ya, hay una estructura que nos piden, pero eso no quiere decir que al interior de esas prácticas metodológicas podamos considerar otros elementos. Y Celia Lori menciona 4 elementos importantes para considerar a las metodologías vivas o los métodos vivos. En principio, que estas metodologías o métodos tienen que ser interdisciplinarias o indisciplinarios, es decir, que se interrelacionen con otros campos y otros elementos de estudio. Y eso hace que nosotros lo veamos desde diferentes enfoques, también que están basados en la práctica, no basados en herramientas inamovibles, sino que esta práctica determina las decisiones que voy a tomar para generar una metodología o para diseñar un método o metodología de proceso de aprendizaje, ¿no? Que generen distintas formas de colaboración para diferentes tipos o distintos tipos de métodos. Es decir, que como no están muertas y son una práctica y están vivas, ¿no? Son metodologías dinámicas, las formas en que yo pienso que interrelacionan o colaboran se van cambiando de acuerdo a los métodos y de acuerdo a cómo sitúo esos métodos y su aplicación. Y también ella pone en la mesa que es importante que haya múltiples maneras de combinar esos métodos, que no solo funcionen de una sola manera, porque evidentemente esto hace que quizá ese método sea muy idóneo para cierto contexto, pero nada idóneo para otro, ¿ok? Y voy a terminar diciendo que los métodos están vivos y que representan mundos sociales. Y como ustedes recuerdan, cuando comenzamos la sesión, algo de lo que decíamos es que la educación tiene una interrelación con los fenómenos socioculturales, la geopolítica del conocimiento tiene una interacción con el contexto social también, y por ende los métodos vivos representan esos mundos sociales que tienen una interacción continua, que tienen una interrelación continua y que no están aislados, que no están divididos y que no solo, pues evidentemente no conservan ningún tipo de interacción con el contexto y con la realidad de ese contexto. Por eso representan mundos sociales. Y si el mundo es social, entonces tenemos que aprender a desarrollar una noción de aprendizaje que considere a esos mundos sociales y no esta noción de educación tan adherida a procesos y metodologías estáticas y a conceptos y formas de, evidentemente, aprender y enseñar que nos han construido y que también hemos aprendido que parecen casi inamovibles. En las siguientes sesiones abordaremos con más profundidad estos temas y comenzaremos a ver las prácticas, las metodologías y estrategias metodológicas para generar procesos de aprendizaje basados, evidentemente,
en la experiencia. Me ha dado mucho gusto estar en esta primera sesión y nos vemos en la siguiente sesión.